Vamos a finalizar esta primera sesión de introducción a la recursión hablando un poco de las clasificaciones que podemos hacer, por lo menos para poder determinar los tipos de recursión que vamos a charlar a lo largo de la cursada. Si hablamos según la cantidad de referencias que tenemos en la recursión, vamos a charlar de lo que es recursión simple o múltiple. Si hablamos según de la dirección que vamos a tener en cómo se invocan estas distintas llamadas recursivas o cómo se componen las estructuras recursivas, vamos a hablar de que hay una recursión directa o indirecta, y para el caso indirecto vamos a ver un caso particular. Y para el caso de según la visibilidad es más que nada si estamos viendo o no en el cuerpo de lo que es la implementación, si estamos viendo realmente si la recursión es explícita o es implícita a través de otra invocación sucesiva, ¿sí? No hay que confundir lo que es visibilidad de dirección. Veamos según la cantidad de referencias. El caso de la sumatoria que vimos recién justamente es uno de ellos, de recursión simple, ¿sí? Existe una única referencia recursiva. Nosotros para poder resolver sumatoria lo hacemos solo a partir de invocar sumatoria de n-1. No es que existen varias invocaciones a sumatoria dentro del cuerpo del caso recursivo de sumatoria. Por lo tanto, estamos hablando de una recursión simple. Solo una flecha que es sumatoria invoca a sumatoria, justamente. Luego podemos tener la recursión múltiple, que es el caso del ejemplo de Fibonacci. Eh, la sucesión de Fibonacci claramente requiere, para resolver una instancia n, invocar a n-1 y n-2, o sea, invocar dos veces a esa misma operación. Por lo tanto, estamos hablando de una recursión doble. Luego, obviamente, se suman esos resultados, que es lo que hablamos siempre del concepto de procedimiento recursivo, ¿no? Ese template que habíamos hablado al principio, de que un proceso recursivo lo que se resuelve es a través de dividir el problema en subproblemas, resolverlos, combinarlos y dar esa solución. Acá estamos dividiéndolo en dos veces, este parámetro que tenemos como n-1 y n-2, y lo resolvemos y lo combinamos con la suma, ¿sí? Por lo tanto, en la representación que habíamos hablado es una cajita, esta operación, con doble flecha, porque pues doble invocación. Veamos cómo quedaría el árbol de invocaciones, ¿no? Para un caso de ejemplo que sería cuando queremos calcular la sucesión de Fibonacci para n igual a 4. Estaríamos invocando, obviamente, al Fibonacci de 3 porque es n-1 y al Fibonacci 2 porque es n-2. Por lo tanto, vamos a ir resolviéndolo sucesivamente, luego en cada uno, hasta llegar a sus casos bases. En este caso veamos que Fibonacci tiene dos casos bases, que es cuando n es igual a 0 y n es igual a 1. En el caso de sumatoria tenemos uno solo, cuando n es igual a 1. Por lo tanto vemos que acá también funciona, ¿sí? Vemos que no es un orden total, no es lineal esto, acá se genera un árbol, ¿sí? Pero aún así vemos que hay cierta relación de orden que se da, por lo pronto es lo que nos buscamos nosotros, que es por lo menos que exista un mínimo para cualquier subconjunto, para que sea un orden bien fundado, ¿no? Por lo tanto tenemos los mínimos que van a ser los casos bases que tenemos marcados aquí en color. Hay un concepto que se suele usar mucho, que es el de transparencia referencial, más que nada en el paradigma funcional, ¿sí? De la programación funcional. El concepto de transferencia referencial lo que vamos a tratar, o por lo menos para resumírselos, y después lo pueden chusmear porque es un concepto muy interesante para, por lo menos en cuanto ustedes implementan, lo que nos va a decir es que cuando yo tengo una operación, el resultado de la operación que me va a devolver, por ejemplo, Fibonacci 2, siempre va a ser el mismo sin importar el contexto, sino que solo va a depender del parámetro que yo le pase, que en este caso es n igual a 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un espacio de memoria con ciertos valores o tengo un programa que está cargando ciertos valores de algún lado, lo que sea, si yo ejecuto Fibonacci con el 2 como parámetro, siempre me va a devolver el mismo valor. ¿Sí? Por lo tanto, eso me da o me garantiza de una manera la transparencia referencial, ¿sí? Es lo que estamos buscando nosotros, por ejemplo, en paradigma funcional es muy importante, ¿no? Porque no existe ese estado de programa. Nosotros en lenguaje o paradigma imperativo sí lo tenemos ese estado. Hay efectos colaterales. Si yo en el medio de esta operación Fibonacci 2, adentro de la implementación pongo, no sé, acumuladores afuera o lo que sea, ya estoy perdiendo un poquito esa transparencia referencial, ¿sí? A mí lo que me importa es que siempre que ejecuto Fibonacci con el 2 metido como parámetro, siempre me haga la misma operación, ¿sí? De esa manera, si nosotros cumplimos esa transparencia referencial con esta operación Fibonacci, lo que vamos a hacer es optimizarlo, ¿sí? Con el lenguaje que implementemos, no todos los lenguajes lo soportan, pero es una forma de optimizar la resolución de Fibonacci 4. ¿Por qué? Porque yo podría guardarme
el resultado de Fibonacci 2 la primera vez que lo computo. ¿Para qué? Para después volver a devolverlo acá. Yo no tendría que volver a llamar a Fibonacci 0 y a 1. Ya devuelvo directamente a Fibonacci 3 cuando me pide cuál es el valor de Fibonacci 2, le devuelvo lo que yo tenía guardado en memoria. Esto es lo que se llama memorización o memorization, ¿sí? Es una forma de optimizar cuando el árbol se puede hacer muy extenso. Acá es sencillo porque tenemos Fibonacci 4. Pero si yo quisiera calcular Fibonacci 150, vamos a ver que ahí sí es importante guardarme valores en memoria para no tener que volver a hacer todo lo mismo, porque el árbol se hace realmente inmanejable, se hace muy difícil de escalar. Así que es un recurso interesante para que ustedes lo tengan presente y lo puedan conocer. Vamos a ver otro tipo de clasificación que es según dirección, que trabajamos ahora entonces con la recursión directa o en la indirecta. La directa, en este caso, ofrecemos otro ejemplo. Si bien la sumatoria es un caso de recursión directa, porque claramente la sumatoria se llama a sí misma directamente, la lista también es un caso de recursión directa. En este caso lo estamos haciendo, en vez de a partir de una operación, lo estamos ejemplificando con una estructura, ¿sí? Una estructura de datos, un tipo de dato. Y es directa, ¿por qué? Porque claramente en el registro, que es este nodo entero de la lista, aparece un puntero que también es a la misma lista, ¿sí? Podríamos hacer acá que, bueno, de forma que sea indirecta porque en realidad son dos tipos distintos, ¿no? Lista entero y nodo entero son dos tipos distintos. Lo podemos discutir eso, ¿sí? Pero yo podría definir toda por ejemplo, la definición de la lista con un solo tipo de dato y no hacer dos tipos de datos separados, ¿sí? Así que acá hay un juego interesante para que vean de que esto no necesariamente es directo, sino porque pasa por la lista de entero, que en realidad es un puntero a otro nodo. Es distinto si yo hubiese puesto directamente acá puntero a nodo entero. Ahí sí estaríamos hablando de algo, recursión directa bien explícita, porque estamos justamente jugando con la flecha a sí mismo, ¿sí? Pero bueno, también podemos tener recursión directa, ¿no? De que es con intermediarios, ¿sí? Como esto que hablamos recién. P llama a Q, Q llama a R y de pronto R lo llama a P. Y acá es más difícil ver o seguir o mantener el código o la implementación o diseñar inclusive soluciones porque a veces se nos escapa o es medio difícil hacerle esa continuidad de indirecciones que aparecen acá. Y un caso particular de la recursión directa que a veces es muy útil es la recursión mutua. Acá sí es un caso distinto porque es muy interesante. Es difícil de pensar a veces, pero es muy interesante ver cómo se puede resolver un problema llamándose sucesivamente entre dos operaciones. También puede ser en estructura de datos que lo van a encontrar un caso de recursión mutua en el caso de los árboles que se puede hacer. Veamos el ejemplo de la recursión mutua con el expar y el impar. Nosotros acá lo que vamos a hacer es apoyarnos en una propiedad matemática que nos dice que un número par es par, obviamente si un número es par, perdón, necesariamente su antecesor es impar, ¿sí? Entonces, si un número es par n, n-1 tiene que ser impar. Por lo tanto, yo puedo apoyarme en esa propiedad matemática pensándolo justamente en mi resolución recursiva de que voy a resolver si un número es par o es impar, un número n, lo tengo que pensar de su antecesor o su inmediato antecesor, que sería una descomposición de un término anterior, ¿sí? De un dominio un poco más pequeño. ¿Y cómo lo voy a hacer? Y voy a hacer decrementando ese n en 1, similar a como hicimos con la sumatoria. ¿Está bien? Entonces, si yo estoy calculando el expar para n, lo que voy a hacer es llamar no un expar para n-1, voy a llamar para es impar para n-1. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que en su caso base, cuando n es igual a 0, que sabemos que el 0 vamos a determinarlo como un número par, devolvemos verdadero. Si yo sé que no llega al caso base, voy al recursivo. El recursivo siempre es ir hacia atrás, en ese dominó infinito, no es infinito, perdón, ese dominó finito hacia los casos bases, que en este caso van a estar divididos por el n igual a 0 en la función par o el n igual a 0 en la función impar, ¿sí? Entonces veamos cómo funciona esto, para que vean cómo opera, que es realmente muy interesante, muy elegante esta solución. Imaginemos que empezamos con el cálculo preguntándonos si es par el número 5, ¿no? El es par número 5, ¿qué va a hacer? Va a llamar a es impar al número 4, porque lo está llamando a la línea 5. El es impar del número 4, ¿qué va a hacer? No entra en el caso base, sino que va a la línea 12. Va a preguntar si es par ¿cuál? El 3. Y el par el 3 va a ser al 2, y así sucesivamente, perdón, el impar al 2, y así se van llamando entre uno y otro. De este lado tenemos todas las invocaciones de par, de la función de expar. Y en este lado tenemos todas las invocaciones de simpar. Fíjense cómo va y vuelve en este juego de dominó, que en realidad es algo lineal, si uno lo podría pensar,
que en realidad no es la misma operación, pero podemos jugar como que si fuese la misma operación siempre se está decrementando en n-1. El orden de magnitud siempre se incrementa en 1. O sea, acá se ve un orden que no llega a un elemento mínimo, que es cuando n igual a 0. Y esto puede caer en el impar, o puede caer, si yo empecé con el número 6 acá, puede caer acá en es par del 0. Y en ese caso me daría verdadero, porque estaríamos en el caso base y me va a volver verdadero. Ahora, el caso base del impar es claramente que si llega a un 0, el 0 no es impar, el 0 tiene que ser falso. Entonces fíjense que acá las operaciones no devuelven verdadero y falso en cada uno de su bloque, sino que una devuelve verdadero y otra falso. Y acá se combinan las dos soluciones porque tenemos los dos casos bases que están divididos en dos operaciones. Es realmente una solución muy interesante y la verdad que es muy elegante para poder jugar con esto, ¿no? Por lo tanto, el resultado nos va a dar falso. Y última clasificación que tenemos de los tipos de recursión es la visibilidad, ¿no? Según visibilidad. Y vamos a tener una recursión explícita donde claramente vemos la referencia recursiva en el propio bloque, ¿sí? O vamos a tener una recursión implícita, que en realidad no la vemos, que eso lo vamos a ver mucho con un tipo de recursión que es la recursión de cola, que de alguna manera se define un procedimiento o una operación wrapper que hace la iniciación de variables, etcétera, para después llamar a un procedimiento recursivo. Entonces yo estoy haciendo un procedimiento como el mostrar paridad, que lo único que hace es mostrar es par o es impar. Yo sé que este procedimiento no es recursivo, pero es implícitamente recursiva. Hay una recursión implícita en donde, en la operación a la cual llama, que es par. ¿Sí? En este caso yo les puse el SPAR, que es recursivo acá, cuando sabemos que en realidad el SPAR yo lo resolví antes con recursión mutua, ¿no? Pero también uno podría resolver el SPAR con una recursión directa, no en el caso de mutua, podríamos hacerlo también. En este caso obviamente está diagramado esto como si fuera una recursión directa simple, ¿sí? Así que bueno, desde mostrar paridad podemos decir que existe una recursión implícita, ¿sí? Desde SPAR podemos decir que existe una recursión explícita, porque yo asumo que a par lo implemente de forma recursiva explícitamente, simple y directa. Bueno, esta es la bibliografía en la cual pueden apoyarse, después les voy a decir cómo conseguirla. Son libros interesantes y cualquier duda que puedan tener sobre algunos temas de cómo empezar a entrar en la recursión, sobre todo el de Roberts, es un libro muy interesante para poder abrir un poco la cabeza de cómo pensar problemas recursivos. Con esto terminamos la introducción de recursión y espero verlos en las actividades del campus y nos encontramos en los encuentros.